Soy Alberto García y hoy vamos a ver la práctica 7 de la electrónica. Que hoy tiene como tema el amplificador operacional. Y aquí están nuestros datos. Aquí está el manual. El cual, el día de hoy el tema, bueno, como lo vemos, es un amplificador operacional. Bueno, este tiene como función amplificar el voltaje de una entrada de tipo diferencial para tener una salida amplificada. Vaya, con referencia a la Tierra, obviamente. También dichos circuitos existen pues desde hace mucho. Los primeros modelos fueron de 702 hasta el 741, creo. La salida de los amplificadores operacionales solventan a gran medida la ardua tarea del amplificador de señales con transistores. Actualmente el uso de los amplificadores operacionales suelen ser baratos y rápidos, más pequeños para poder estar en un espacio determinado, y también llevan su contra, que usualmente son los llamados MOSFET. Obviamente, la práctica aquí nos dice que hay que tener un generador de funciones, como el que se ve en la imagen, que está en el laboratorio. El osciloscopio, que pues es digital, que ya se ve aquí también, ajustado de esta forma para poder lograr nuestra práctica. Bueno, comenzamos con el objetivo, que nos dice que en esta práctica se va a presentar la serie de experimentos en los cuales el propósito de comprobar el funcionamiento de las siguientes configuraciones. Pues aquí nos dice algunas, ¿no? Nos dice la lista de los materiales, nada nuevo, que si eran los amplificadores, las resistencias, el potenciómetro y el protoboard. Bueno, el protoboard, sí es nuevo, sí no lo habíamos visto ahorita. El protoboard sí es nuevo, que lo vamos a mencionar ahorita. Y el equipo a utilizarse, vaya, que sería una fuente de alimentación dual, multímetro, el generador de funciones y el osciloscopio. Ahora, con base en el complemento del apoyo visto anteriormente en este manual, vamos a ver cómo se usa vamos a hacer la retroalimentación, vaya, en las siguientes introducciones, que nos dice que hay que alimentar la terminal inversa con un voltaje de 2 volts, como se ha venido usando en las prácticas anteriores, y la terminal no inversa, al contrario de la Tierra, sería de 0 volts. Alimentar la terminal no inversa con un voltaje de 2 volts. Y luego, con ayuda del generador de funciones, alimentar la terminal inversa del voltaje del senoidal con 2 volts de pico a pico de una kilowatt-hertz de frecuencia. Con ayuda del generador de funciones, alimentar la terminal no inversa de un voltaje senoidal de 2 volts pico a pico, igual y de la misma forma. Y aquí tenemos una tabla a cual nos muestra cierta retroalimentación, donde se puede ver muy bien el amplificador operacional, que aquí lo tenemos, es un ejemplo, donde aquí por lo regular siempre es negativo o positivo, y bueno, ahí tiene sus entradas y sus salidas. Nos dice que el voltaje de la salida de un amplificador operacional sin retroalimentación, con el que se muestra en la eliminación 9, que viene siendo esta que está aquí, está dada por la siguiente ecuación, que la tenemos aquí, que es B1 menos B2 por 100.000 bytes. Con base al comportamiento del apoyo visto anteriormente en este manual para un amplificador operacional en retroceso, siga las siguientes instrucciones y continúa con y contesta la tabla 2, que la vemos por acá, que también tenemos aquí. Obviamente todo lo estamos haciendo simulado. Ahorita vamos a ver las simulaciones de cómo nos quedan los resultados. Como le mencionaba anteriormente, mis actividades yo las terminé en el segundo o tercer mes, y ahorita solo estoy mostrando mis puras actividades, ya que pues mis simulaciones las hice en otra computadora, y en esta computadora por el momento no tengo MATLAB, digo Multisim, pero sí alcancé a realizar mis actividades y tengo mis capturas aquí en mi misma evidencia.
el voltaje de salida del amplificador operacional con retroalimentación, nos muestra las siguientes ecuaciones para usarse como en la ilustración 10, que es esta que tenemos aquí, donde B0 es igual a V1 por RF sobre RA para el inverso, y para los no inversos. ¿Qué vamos a hacer para el reporte este día? ¿Qué significa un amplificador operacional bajo la conexión de lazo? Nos dice que la forma de compensar esto es controlar la generación de tensión que tiene el amplificador operacional utilizado en elementos extremos para realizar las partes de señales de la salida, entrada, que hará el circuito sea mucho más estable. Ojo, esto es muy importante también. ¿Qué significa que un amplificador operacional trabaje bajo la condición de lazo abierto? Cuando se aplica una señal en la entrada, la ganancia al cociente entre la tensión de salida y la de la entrada que tiene el amplificador operacional cuando no existe ningún lazo de realidad entre salida, alguno de los dos entradas. Ojo, muy también mencionar eso. Y menciono los parámetros de un amplificador operacional y aquí los tenemos de igual manera, que es el estado de saturación de un amplificador operacional. Aquí lo tenemos también investigado. Cuando no puede suministrar más tensión de la que se puede alimentar, normalmente el nivel de saturación es del 90% del valor que se alimenta, y cuando llega a ya no funciona como amplificador. Realice la simulación de la práctica y es lo que vamos a mostrar a continuación. Agregue las fotos del procedimiento y de igual manera aquí tenemos nuestras fotos de cómo realizamos. Tenemos los 4 tipos aquí. Obviamente todos son las 4 capturas pues de cómo se vio y cómo se realizó. Obviamente cambiándolo por las entradas mismas, por ejemplo, aquí la Tierra se cambia y cambia la polaridad del mismo. Aquí nos daba menos 14.97, acá 14.97 positivo. De igual manera lo vimos acá, pero ahora con un osciloscopio de cómo funcionaba esto en las diferentes, ¿no? Y obviamente podemos ver que sí cambia, ¿cómo se podría decir? O sea, en teoría viene siendo lo mismo, en teoría al visualizarlo, pero obviamente ya viéndolo en cálculo se supone que siempre vamos a tener el punto negativo, como nos muestra aquí la señal, y nuestra salida. Y obviamente aquí podemos ver en las imágenes cómo se mostraba la gráfica. Obviamente los colores no ayudan mucho. Pero bueno, en sí es lo mejor que se puede visualizar. Los puntos básicamente vienen siendo los mismos, pero generalmente, pues bueno, si hay una pequeña variación. Continuamos con las otras, con la otra manera de acomodo, pues, que nos marcaba la simulación y nos marcaba el procedimiento, en donde de igual manera al colocar nuestra simulación, de hecho sí hubo un pequeño error nada más en esta parte y en esta parte, de todo, ¿verdad? Se me estaba yendo ahí un pequeño, paso, pero de igual manera, se pudo sacar esa duda. Y obviamente podemos visualizar de nuevo los cambios de onda en esta parte de cómo la corrección volvemos a colocar los signos en positivo y negativo con nuestra salida. De igual manera, de los polos obviamente que maneja el amplificador. Aquí tenemos el mismo acomodo, es muy diferente también al acomodo de la Tierra, ojo, es muy diferente todo eso porque cambia la polaridad del sistema. Y pero bueno, aquí nos dio un valor de menos 1.99
y acá abajo nos dio 4.0002. Valores considerables que ya se habían tomado en cuenta prácticamente en la práctica, en la parte superior, y utilizando el osciloscopio de igual manera que era en el siguiente molde, podemos ver la onda, cómo se iba representando de esta manera, pero obviamente ya al momento de cambiarlo, aquí es donde sí se puede apreciar definitivamente un error, ya casi están traslapadas, pero no al 100%, hay una pequeña variación aquí que nos hace resaltar en la curva. Si hay una pequeña, como que una pequeñísima diferencia aquí que se puede ver, que sería por este polo. Estas diferencias que están aquí. Continuando de igual manera, generamos las mismas cuestiones al principio de cómo cómo era posible que el amplificador pudiera generar este tipo de carga. Obviamente conocemos las bases de cómo funciona el amplificador, pero obviamente si había algunas cuestiones que no teníamos en cuenta, pero bueno, se pudieron resolver prácticamente sencillo y sin ningún problema. Obviamente sí vimos algunos cambios definitivamente en lo que venía siendo la simulación al agregar los pasos necesarios. Y bueno, en sí, en esta práctica, ¿a qué llegamos? Llegamos que, pues bueno, el amplificador operacional a menudo coincide en un op-amp por sus siglas en inglés. Y es un dispositivo que de alta generación acoplado y que, vaya, se encarga, como lo dice a sí mismo, de amplificar y dar a las entradas y a las salidas una configuración, dada que estas mismas generalmente sean de cientos de miles de veces de mayor de la diferencia de potencial de sus entradas. Su principal función es que el voltaje en su entrada de tipo diferencial pase a tener una salida amplificada y con referencia a la Tierra. Y pues básicamente esto fue lo de la práctica número 7. Espero haya servido. Y nos vemos en la práctica 8, que será la siguiente semana. Gracias.